Ya. Ahora sí vamos a ver. Entonces, este primer capítulo de la materia, que es bastante extenso, ya esta semana lo terminamos, afortunadamente. Bueno, vamos a ver si lo podemos terminar para comenzar con el capítulo de pared celular. Vamos, déjame, quito esto. Ok, entonces, estamos viendo el final del capítulo de química celular y vamos a ver qué es un ácido. Un ácido es una molécula con pH menor a 7, una sustancia de naturaleza ácida, libera iones hidróneo. HCl en agua libera iones hidróneo más cloro. Esto es un ácido, ¿no? Luego, una base, por su parte, es una sustancia que libera OHs. El hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio en agua libera sodio más OH. Entonces, una solución tampón, ¿qué es a dónde vamos? ¿Por qué me interesan estos temas? Porque vamos a hablar de qué es una solución tampón. Los ácidos fuertes, ¿o qué es un ácido fuerte? Son ácidos inorgánicos. Los ácidos, por ejemplo, todos los que están mencionados acá: ácido clorhídrico, fluorhídrico, iohídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Estos son ácidos muy fuertes, al extremo de que este ácido, el ácido fluorhídrico, disuelve la arena. Si se te cae al piso una gota de ácido fluorhídrico, al piso de granito, haces un hueco. Más si te toca, ¿no? Si te toca la mano, ¿no? Es un ácido sumamente fuerte. Entonces, el ácido sulfúrico es el que usan las baterías de los vehículos, aunque últimamente también hay unas baterías de litio que funcionan de una manera distinta, ¿no? Pero en general todos los ácidos inorgánicos son fuertes y lo que ocurre es que cuando el ácido está en presencia de agua, más H2O, él se disocia completamente en hidrógeno y cloro. Pero los ácidos débiles, como el ácido, ya va, un segundo, déjame contestar. Bien, entonces, ¿qué diferencia entre un ácido fuerte de un ácido débil? El ácido débil, como el ácido acético, el vinagre, por ejemplo, cuando se pone en agua, él permanece como molécula de ácido sin disociarse. Una partecita pequeña se disocia en forma de ion acetato y una partecita en forma de ion hidrógeno. Entonces, esta es una diferencia muy grande entre un ácido inorgánico fuerte y un ácido orgánico. Todos los ácidos orgánicos son débiles, en lo que yo conozco, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un ácido, el ácido acético, lo uno con hidróxido de sodio, me da acetato de sodio, que es un éster.
Eh, los ésteres, sí, cuando hay una reacción de neutralización, ácido-base, se forma sal más agua, ¿no? Este éster es una sal y se disocia completamente, no se disocia, se convierte completamente en sal. Entonces, una solución de ácido acético y acetato de sodio se constituye en un tampón. ¿Un tampón qué es? Es una solución que mantiene su pH dentro de ciertos límites. ¿Y por qué lo hace? Fíjense, aquí lo tienen, ¿no? Tenemos ácido acético más acetato de sodio. Esto me da unas moléculas de acetato, unas moléculas de hidrógeno y unas moléculas de sodio. Pero la constante de disociación o la constante de equilibrio, bueno, hemos debido hablar del equilibrio primero, ¿no? ¿Qué es una constante de equilibrio? Antes de seguir trabajando con esto. Cuando en este tipo de reacciones, en la que estoy mostrando acá, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, profe. En este tipo de reacciones no se suele hablar de equilibrio, porque la reacción ocurre completamente. En este tipo de reacciones, donde la relación es parcial, donde la disociación es parcial, se habla entonces de equilibrio, porque yo tengo un grupo de moléculas de ácido que se disocian en forma de ion acetato, ion hidrógeno, y otras moléculas permanecen como tal. Entonces, yo puedo hablar de una constante de equilibrio, aquí sería una constante de disociación del ácido. ¿Por qué me lo pongo tan chiquito? Ok, la constante de disociación del ácido es igual a los productos. Vamos a ignorar el ácido que tengo acá porque no se disoció. Entonces, ¿cuáles son los productos? Se dice que es la concentración del ion acetato multiplicado por la concentración del ion hidrógeno, H+, ahora me lo puso gigantesco. Vuelvo a empezar. No me gusta cómo está quedando. Entonces tengo la constante de disociación del ácido, la constante de equilibrio, es igual al producto de las concentraciones de los productos, a la multiplicación de la multiplicación de las concentraciones de los productos. Entonces tengo concentración de ion acetato por la concentración de ion hidrógeno dividido entre la concentración de CH3 de ion ácido, el ácido acético, multiplicado por la concentración del agua. Ok, esto es una constante de equilibrio. Como está, cuando la reacción es completa, el ácido acético se reduciría, punto que fuera ácido sulfúrico. Aquí tendríamos 0 multiplicado por agua, estaríamos dividiendo entre 0. Por eso es que no se habla de ecuaciones de equilibrio cuando tenemos reacciones que me dan una descomposición de los reactivos completamente. Pero en este caso, que estamos hablando de ácidos débiles, como el ácido acético, tengo que la constante de equilibrio, K, es acetato por hidrógeno dividido entre concentración de ácido acético por la concentración del agua. Esto está en moles, ¿no? Moles por litro. Veamos un momentito cuál es la constante, la K del ácido que se da a una temperatura determinada. Lo busco un momentito en internet, me voy a Google. Y cuando estoy transmitiendo
A veces es más fácil que ustedes lo hagan. Bueno, mi máquina se pone muy tonta, ¿no? Porque cuando estoy transmitiendo por Zoom, se pone absolutamente lenta, ¿no? ¿Qué me dice? Ácido acético 4,757. No quiere dejarme escribir. Entonces, el pKa es el menos, ¿lo están viendo? ¿Lo están viendo, Wandenberg? Sí, profe. Entonces, el pKa es el menos el logaritmo decimal de Ka. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que la constante de disociación es 0,001, esto implica que el logaritmo decimal de 0,001 es igual
es igual a, esto sería logaritmo de 10 a la menos 3, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí, Y en sí. los logaritmos, entonces el menos 3 pasa delante logaritmo de 10. Pero logaritmo en base 10 de 10 es ¿cuánto? Logaritmo en base 10 de 10 son funciones antagónicas, por lo tanto esto es igual a menos 3. Entonces, fíjense que me siguen, yo estoy partiendo de la base que saben logaritmos, porque si no saben logaritmos ya es un problema de matemáticas 1 que lo vieron con el profesor, ¿cómo se llamaba? Que tiene el gato. Juan de Berry, ¿cómo se llamaba el profesor de matemáticas 1? Tampoco me acuerdo, pero le hicimos el gato también. Profesor Johnny. Johnny Johnny. Hidalgo, Johnny Hidalgo. Mejor conocido en los bajos fondos amponiles como el gato. Bien, entonces, nos damos cuenta que la concentración de acetato por hidronio es muy baja. Aquí les puse un ejemplo. Esto es un número inventado, ¿no? Un K, 0,001. Pero vamos a ver algunas constantes de los ácidos, ¿no? El ácido acético, 4,6, no era 3, era 4,75. El ácido aspartico, que ahí lo tienen, 1,9. El ácido benzoico, 4, muy parecido al acético. El ácido butanoico, 4,8. El ácido maleico, 1,9. Y el catión amonio, 9,3. Es decir, el catión amonio se forma por la asociación del... no me quiere dejar. Ok, cuando yo tengo NH3 más H2O, esto me da NH4 más. Ok, entonces esta asociación se ve que tiene un pK muy bajo, ¿no? De 9,3, ¿no? Cuanto más grande es el pK, más débil es el ácido, ¿no? ¿Y por qué lo llamamos ácido a esto? Porque libera iones hidrógeno. ¿Se acuerdan de la definición? Ácido es toda sustancia que libere iones hidrógeno. Entonces esto tiene naturaleza ácida. Bien, entonces esta parte está clara cuando hablamos de constante de equilibrio, cuando hablamos de pK, cuando hablamos de... necesito que se entienda porque vamos a seguir trabajando en esto y para ustedes debe ser cotidiano estos términos, ¿no? ¿Hay alguna duda para aclararla antes de seguir? Biólogo, ¿podría repetir la última parte? Cuanto más grande es el pK, esa Sí. parte no la escuché. Piensen que si yo tengo, aquí puse que el K es 0,001. Ahora le voy a poner otro 0 más, 0, y le pongo un 5. Este es lo mismo que logaritmo con 3 ceros y un 5, o es lo mismo que 10 a la menos 1, 2, a 5 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4. Le voy a quitar el 5 y le dejo el 1 porque no me conviene. Le pongo el 1 acá.
Ok, entonces aquí tengo que esto es menos 4. Antes teníamos un Ka que era igual a 0,001. Este es un Ka y entonces tengo un Ka de 0,01, o sea, una milésima, y un Ka de una 10 milésima. ¿Cuál es mayor? Perdón, este es el K, esto implica que PK es igual ok, entonces este es A1 y esto es A2. Bien, entonces el PK, el 0, de una milésima es menos 3. El PK de una 10 milésima es menos 4. Entonces, cuanto mayor es el PK, más débil es el ácido, porque fíjense que ¿dónde tengo yo mayor concentración de solutos, de mayor transformación? Acuérdense que los productos van arriba en constante de disociación, ¿no? En la constante de equilibrio del ácido que se disocia. Los productos del acetato y el hidrógeno van arriba. Entonces, cuanto más grande es el numerador, más grande es el Ka. Y al revés, cuanto más débil es el ácido que casi no se forma en producto, entonces tengo muy poquito numerador arriba y el número va a ser muy pequeñito. Entonces, por eso digo, cuanto mayor es el pK, como lo vemos aquí en la tabla, cuanto mayor es el pK, más débil es el ácido. Es decir, se forman menos productos. El ácido aspartico permanece mayormente como ácido aspartico sin disociarse. En comparación con el ácido acético, perdón, al revés. El ácido acético permanece más sin disociarse que el ácido aspartico que tiene un pK menor. El ácido maleico, en comparación con el ácido butanoico, el maleico se disocia más que el ácido butanoico. Igualmente, el catión amonio se disocia mucho menos que el ácido maleico y que el ácido butanoico, porque tiene un pK mayor. ¿Está claro ahorita o requiere más explicación? Génesis, dime. No, sí, se entiende. Bueno, dice, una forma conveniente de expresar la relativa fortaleza de un ácido es mediante el valor de su pKa, que permite ver de una manera sencilla en cambios pequeños de pKa los cambios asociados a variaciones grandes de Ka. Valores pequeños de pKa equivalen a valores grandes de Ka constante de disociación y a medida que el pKa decrece, la fuerza de ácido aumenta. Un ácido será más fuerte cuanto menor sea su pKa y en una base ocurre al revés, que es más fuerte cuanto mayor sea su pKa. Estas constantes de disociación no son fijas, dependen de otras variables. Por ejemplo, la constante de disociación cambia a temperaturas diferentes. Sin embargo, mantiene su valor a la misma temperatura ante cambios de concentración de alguna de las especies o incluso del ácido de un catalizador. Entonces, estos datos son a 25 grados centígrados. Si fueran a 20 o a 30, tendríamos otros valores. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver qué es una solución tampón. Una solución tampón es aquella formada por un ácido débil y la sal que se forma de neutralizar ese ácido débil. Entonces, en la solución voy a tener iones de disociación del ácido, la sal sin disociar, voy a tener el ion del ácido, el ion acetato, y el hidrógeno y el ion sodio, en este caso, ¿no? Que es el tampón formado por acetato de sodio y ácido acético. Entonces, porque esto me da un pH, una concentración de hidrógeno determinada y su pH va a ser el logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Cómo la calculo? Bueno, yo agrego una cantidad de ácido, una cantidad de sal a la misma solución y veo qué concentración tengo yo de ácido
de alguna manera lo mido, ¿no? Con un pHímetro, por ejemplo. Y esto entonces me da la concentración de hidrógeno y de ahí pues deduzco las demás. ¿Por qué me mantiene el pH? Porque ¿qué pasa si yo agrego un poquito de ácido clorhídrico a esta solución? Le voy a agregar iones hidrógeno a la derecha, ¿verdad? Entonces, se me rompe el equilibrio. Al romperse el equilibrio, parte de esos iones hidrógenos se van a unir con la sal para formarme el ácido. Acuérdense que tenemos poquitas iones de acetato en solución, porque el ácido es un ácido débil, pero justamente esa es la idea, ¿no? Yo agrego un poquito de iones de hidrógeno con ácido clorhídrico, que estoy seguro que se disocia completamente, y esos poquitos de hidrógeno se me unen a un número equivalente de moléculas de ácido de ion acetato y me forma ácido sin disociar. Entonces me elimina los iones de hidrógeno que yo agregué. Por otra parte, ¿qué pasa si agrego más acetato de sodio? El acetato de sodio lo voy a agregar a la izquierda. Esa, como una sal, se va a disociar enseguida y me va a formar iones acetato. Estos iones acetato me rompen el equilibrio y se van a unir con iones hidrógeno y me reconstituyen el ácido sin disociar. Y de esa manera elimino los iones acetato. Es decir, yo tengo que puedo agregar iones positivos o iones negativos y el equilibrio se mantiene. Pero fíjense que tienen que ser cantidades muy pequeñas, porque para que desaparezcan las sustancias que estoy agregando, tiene que ser suficientemente pequeña para que lo que haya allí de ion acetato, a la derecha, CH3CO negativo, me lo consuma y se me una a los hidrógenos para formarme ácido sin disociar. Entonces, insisto, un tampón es una solución que mantiene su pH bajo ciertas condiciones limitadas, pero lo mantiene. El mar es una solución tampón. ¿Quién se la da? Un conjunto de ácidos, entre ellos el ácido bórico, que es un ácido débil. La sangre, la sangre es un tampón. Que funciona con la hemoglobina y otras sustancias que están disueltas en la sangre. Entonces vemos el mar, la sangre, cuando normalmente la sangre recibe CO2 y ese CO2 al disolverse en el agua de la sangre, se transforma en ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil. Pero esos iones son compensados por las sales que tiene disuelta la sangre y el pH de la sangre no se altera. Pero una manera de alterar el pH de la sangre es aumentando la concentración de CO2. ¿Y cómo lo hago? O disminuyéndola, mejor dicho, ¿no? ¿Algunos de ustedes bucean? Enes y Fátima, Adrián, Wanderberg, ¿algunos bucean? Aún no. Todavía no. Pero sí han, a ver, es que cuando no buceo, yo recuerdo cuando yo hice el curso de buceo, una de las prácticas que me pedían era resistir de nadar el ancho de la piscina sin salir a la superficie. Entonces yo tenía que poder aguantar la respiración hasta que cruzara la piscina, ¿no? Y seguía nadando sin salir del agua, ¿no? Entonces, una de las técnicas que usábamos era respirar muchas veces para eliminar el CO2 de la sangre, volverla más alcalina y de esa manera lograr que el cerebro no nos forzara a salir a la superficie. Es decir, el cerebro responde a cambios en el pH de la sangre. Cuando tú tienes un pH que está disminuyendo, el cerebro responde forzando a que respires más intensamente para eliminar el CO2, que es lo que está ocasionando ese exceso de ácido, está ocasionando que el cerebro reaccione.
Entonces, si yo respiraba muchas veces antes de meterme al agua, antes de sumergirme, yo forzaba a que el CO2 se expulsara. Por lo tanto, el pH de la sangre aumentaba y tardaba más en bajar. Y eso me permitía nadar más tiempo sin tener la urgencia de salir a la superficie. Entonces ven que esto es una manera de jugarle sucio a la sangre y lograr que el cuerpo resista más, en este caso, que me aguantar más debajo del agua, aguantar más la respiración para poder llegar al otro extremo de la piscina y pasar la prueba, y, porque era una de las tantas pruebas que me pedían para poder hacer el curso de buceo. Aparte de saber nadar, piden estas cosas, ¿no? Ok, entonces, ¿se entiende qué es una solución tampón y cómo se hace? Sí. Adrián, ¿y qué me dice Génesis? Ella creo que tuvo que salir. Ah, es cierto, iban a fumigar la casa, ¿no? Fátima, Sí. Sí, ok. Vemos el equilibrio del CO2 con el agua, me da ácido carbónico, el ácido carbónico es un ácido débil, me da bicarbonato y ese ácido también, ese bicarbonato se me descompone en CO3. Entonces, el CO2 en el agua está en estas formas: carbonato, bicarbonato, ácido carbónico y CO2 sin disolverse. Entonces, tenemos por cada uno una constante, un pK distinto, ¿no? Aquí vemos que el K1, K2, K3 me está expresando cómo el CO2 se me convierte en ácido carbónico, el K2 el bicarbonato a partir del ácido y el K3 es el carbonato a partir del bicarbonato. Ok, algunas medidas de concentración las sabemos. Un mol es un número de Avogadro de partículas que es igual, un mol de oxígeno serían 32 gramos de oxígeno, que son 6,023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Un mol de sodio son 23 gramos, es decir, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de sodio o de cualquier cosa. Un mol de dólares sería esta cantidad de dólares. ¿Cuántos dólares le tocarían a cada quien si repartiéramos un mol de dólares en el planeta? Un mol de dólares dividido por ¿cuántas personas tiene el mundo, se supone? Como 7.000 millones. 7.000 millones. Ese serían 7. Ajá. Ok, entonces es lo mismo que 6,023 multiplicado por 10 a la 23 dividido entre, ¿cuánto me da esto? 7 por 10 a la 3, 6, 9. Por 10 a la 9. Ok, ¿cuánto me da eso? Una broma. 23 menos 9. Si fuera menos 10 sería 3. 16. 9 serían 6,023 por 10 a la 14, ¿cierto? ¿Cierto o no? 23 menos 9. Sí, sí. Ok, entonces esto significa que tendría que cada persona tendría 6 multiplicado por 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, llevo 3, 6, 9, 12. Dos. Entonces, estos serían millones, trillones, ¿no? 600 trillones de dólares le tocaría a cada persona si repartiéramos un mol de dólares entre la población del mundo. Se dan cuenta que el mol es muy grande, es un número extremadamente grande. Por eso cuando trabajamos con soluciones micromolares, aún micromolares, implica una enorme cantidad de moléculas. ¿Eh? ¿Se comprende la gracia? Fátima, dime. mucha plata. Mucha plata.
Bueno, lo que necesito es que comprendan qué es un mol y lo que significa, ¿no? Ok, ¿qué es la normalidad? ¿Qué diferencia de la molaridad? La molaridad son número de moles por litro, la normalidad son número de moles equivalentes químicos por litro o número de cargas por litro. Por ejemplo, el peso equivalente del cloruro de sodio del ácido clorhídrico es HCl, es 35, el peso atómico del hidrógeno 1, el peso atómico del cloro 35,5, el peso molecular 36,5. Entonces, un mol de ácido clorhídrico se me disocia completamente y me da entonces un mol de cargas positivas de H+, y un mol de Cl-. Ok, entonces el peso equivalente del ácido clorhídrico es 1, ya que un mol de ácido me da un mol de cargas, positivas o negativas, pero un mol. El ácido sulfúrico es distinto. Cada molécula de ácido sulfúrico me da 2 iones hidrógeno y 2 cargas negativas del ion sulfato. Entonces, esto significa que el peso atómico del ácido sulfúrico es 2 por el de hidrógeno más 4 por 16 del oxígeno más 32 del azufre me da 98. Pero entonces, un peso molecular de ácido sulfúrico, que es 98 gramos, dividido entre 2, me da 49 gramos. Es decir, pero este mol me da 2 cargas. Por eso es que divido entre 2. Entonces, uno normal de ácido sulfúrico sería 49 gramos, porque es lo que me da un mol de cargas, ya que un mol completo me da 2 moles de cargas. ¿Se entendió esto? Sí, ¿Puede volverlo a explicar? Yo no lo cacho. ya la vez en química Eh, con ¿cómo el se llama el? profesor Manuel Mendoza De Manuel Mendoza. y el profesor David Villarreal también te dio clase de química analítica. ¿O no viste química analítica con David? Bueno, no Sí, importa. sí, lo mismo. No recuerdo, creo que sí, ¿no? Ya. Entonces, tengo que normalidad es número de equivalentes químicos por litro o número de cargas por litro. Entonces, el ácido clorhídrico, un mol de ácido clorhídrico me da un mol de cargas, porque cada una molécula me da una carga positiva. Veamos las cargas positivas nada más en este momento. Un mol de ácido sulfúrico me da 2 cargas positivas por cada molécula, porque se me disocian 2 moléculas de hidrógeno. Entonces, por eso que un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos, me da 2 moles de cargas. Entonces, ¿qué cantidad de ácido sulfúrico me da un mol de cargas? La mitad. 98 entre 2, 49. Entonces, 49 gramos de ácido sulfúrico me da un mol de cargas positivas. En el caso del ácido fosfórico, el peso equivalente del H3PO4 es igual a 3 3 hidrógenos. hidrógeno más el PO4 que tiene aroma. Tiene 3 cargas positivas. Entonces, el peso molecular del ácido será igual 3 por 1 más 4 por 16 más el fósforo, que no sé cuánto es, pero ya lo veo. Fósforo, vamos a ver, peso atómico del fósforo. Peso atómico del fósforo es 15. 15. Ok, vuelvo otra vez. ¿Dónde estoy? Ok, más 15. Esto es igual a... lo puedes calcular, ya, yo tengo abierto el Excel.
Entonces tengo igual 3 del hidrógeno más 4 por 16 del oxígeno más 15 me da 82. 82 gramos por mol. Ese es el peso molecular del ácido. Pero ¿cuántas cargas me da? Me está dando 3 cargas de hidrógeno. Por lo tanto, el peso equivalente será 82 entre 3 igual 82 entre 3 me da 27. Entonces, 27 gramos de ácido fosfórico es el peso equivalente. Porque 27 gramos de ácido fosfórico me dan un mol de cargas. Entonces, si me piden preparar una solución 1 normal de ácido fosfórico, yo sé que tengo que pesar 27 gramos, lo disuelvo, lo coloco en un matraz aforado, le coloco un poquitico de agua, lo bato para que se disuelva y luego completo hasta 1 litro y ahí tendré una solución 1 normal. Si me piden preparar una solución de 1 normal de HNO3, ácido nítrico, el peso equivalente, el peso molecular del ácido nítrico es 1 por el nitrógeno, 1 más 14 por el nitrógeno, más 3 por 16, igual 1 más 14 más 3 por 16, igual 63. 63 gramos por mol. Ese es el peso molecular del ácido nítrico. ¿Y el peso equivalente cuál será? ¿Cuántas moles de carga me da un mol de ácido nítrico? El peso equivalente del ácido nítrico. Cuando disuelvo el ácido nítrico, HNO3, ¿cuántos moles en agua? ¿Cuántos moles de carga positiva me da? Uno solo. Uno solo. Por lo tanto, el peso molecular es igual al peso equivalente. Entonces, si me dicen prepara una solución, uno normal de ácido nítrico, agarro peso de 63 gramos, lo disuelvo en agua y llevo en raso hasta 1 litro y tengo una solución 1 normal que es igual que a 1 molar. Entonces, solamente tenemos que considerar, cuando me piden normalidad, el número de cargas que la sustancia me produce cuando está en solución. Esto se entendió, ¿verdad? Para seguir avanzando. Bien, la molaridad es número de moles por kilogramo de solución. La salinidad del mar es 34 unidades prácticas de salinidad. Esto anteriormente, hasta hace unos años, se expresaba como partes por mil o se expresaba como ese porcentaje con un cerito adicional, ¿no? Esto lo que significa es que 1 kilo de agua de mar en Manta tiene 34 gramos de sal. ¿Cuál es la densidad? ¿Cuánto pesa 1 litro de agua de mar? La densidad del mar $1,025. Aquí dice 1,027. Esto depende de qué mar estemos hablando, ¿eh? Porque en el mar Caribe la salinidad es de 36. Aquí en el Pacífico es de 34. Es decir, que el mar Caribe es más caliente, el agua está más concentrada, ¿no? Densidad
del agua de mar es igual a 1,025 gramos por centímetro cúbico o por mililitro. Ok, eso significa que un litro de agua de mar pesa, ¿cuánto? Lo multiplico por 1000, me da 1025 gramos o 1,025 kilogramos. Bien, entonces la molaridad es el número de moles por kilogramo de solución y la salinidad es una medida de la molaridad. Porque aquí me está dando partes, ¿no? Claro, lo que pasa es que el agua de mar tiene muchas sales. No solamente tiene cloruro de sodio, también tiene potasio, tiene ácido bórico y otro montón de cosas, ¿no? De hecho, se considera que en el mar están disueltos todos los elementos de la tabla periódica, pero en concentraciones, algunas en concentraciones extremadamente bajas, ¿no? O al menos eso fue lo que me enseñaron en oceanografía cuando cursé esa materia, ¿no? Ok, entonces ya vimos una solución tampón. Bien, también vimos lo que es constante de disociación ácida. Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch es que el pH es igual al pK más el logaritmo decimal de la concentración de sal sobre la concentración del ácido. Supongamos que disponemos de una determinada cantidad de un ácido débil, por ejemplo ácido láctico, de concentración 10 milimolar. Sabemos que la concentración de su sal conjugada, el lactato, es 2 milimolar y que el pK del ácido láctico es 3,86. Por lo tanto, podemos calcular el pH del ácido láctico en una solución acuosa sin ningún tipo de sistema tamponador con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces me dice que ese es el ácido láctico, se me descompone en lactato más hidrógeno. Aquí tengo 386, que es el pK. Decíamos que la ecuación es pK más el logaritmo de la sal más el ácido, ¿no? Entonces, 386 más logaritmo en base 10 de 2 milimolar sobre 10 milimolar me da 316. Por lo tanto, el pH de una solución acuosa de ácido láctico en concentración 10 milimolar sin la intervención de ningún tampón es 316. Es decir, que si esto se produjese en el líquido intracelular y no existieran soluciones amortiguadoras, su pH estándar de 7,4 bajaría bruscamente hasta 3,16. Sin embargo, esto no ocurre en nuestro organismo gracias a los tampones químicos. Supongamos ahora que añadimos una solución amortiguadora de bicarbonato de sodio, de bicarbonato de potasio y una cantidad grande de agua en la anterior solución de ácido láctico anterior de 10 milimolares, suficiente para que rompa el equilibrio de concentraciones de ácido y su sal conjugada. En consecuencia, la concentración de ácido láctico disminuye a 0,1 milimolar y la concentración de lactato de potasio aumenta a 200 milimolar. Calculemos el pH de la nueva solución. Entonces tenemos esto, el pK 386 más logaritmo de 200 me da 716. Es decir, que en presencia de una solución de carbonato de potasio, de bicarbonato de potasio, el pH prácticamente no se altera. Igualmente, si yo agrego una solución 0,1 milimolar de ácido clorhídrico, el pH se me va a bajar un poquito, fíjense, pasa de 7,16 a 6,86. Entonces, el cambio de pH fue 0,3. Entonces, piensen, cuando yo tengo una solución sin tampón, los cambios de pH pueden ser muy drásticos, ¿no? Como en este caso, me baja a 3,16. De 7,16, que es el normal, bajaría a 3,16. Pero cuando tengo una solución tamponada con bicarbonato de potasio, el pH es muy estable. Muy estable. Pero fíjense, ¿qué cantidad estamos agregando? Cantidades muy pequeñas, 200 milimoles. O en el caso de ácido clorhídrico, 0,1 milimoles.
O sea, son cantidades muy pequeñas. Por eso los tampones funcionan bajo ciertas condiciones. ¿Qué es lo que está pasando con la acidificación oceánica? Wandenberg, ¿qué pasa con la acidificación oceánica? ¿Por qué el temor? ¿Por qué el qué? ¿Por qué el temor de que la acidificación oceánica aumente? O sea, que el pH del mar baje. El pH del mar es 8,2 normalmente, pero está bajando. En algunas zonas puede ser 8,1, puede ser 8. ¿Quién causa esa disminución? ¿Quién causa el calentamiento global? Calentamiento global. ¿Quién causa el calentamiento global? Respuesta en general, lo mayor contaminante actualmente son las fábricas. Claro, pero ¿qué liberan las fábricas que causa el calentamiento global? CO2. El CO2. El problema es que el CO2 produce por una parte en la atmósfera calentamiento por el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Lo sabes, Fátima? ¿Lo sabes? Los gases acumulados en la atmósfera. Bueno, sí, pero esos gases tienen un papel. Normalmente la atmósfera se calienta cuando le pega la luz, cuando atraviesa la luz solar. ¿Qué opinan? Sí. Sí, pues no. La atmósfera no se calienta cuando le pegan los rayos solares. La atmósfera se calienta cuando los rayos solares calientan la superficie terrestre y ese calor es revertido como luz infrarroja. Entonces, la luz infrarroja debería salir de la Tierra. Todo cuerpo caliente, los cuerpos, entonces la atmósfera no absorbe los rayos solares. Los cuerpos de la Tierra, los árboles, los carros, las avenidas, las piedras, el agua, absorben los rayos solares y se calienta. Ese calor se expresa, se devuelve, que se llama albedo, efecto albedo, se devuelve a la atmósfera y debería salir de la Tierra, pero el CO2 lo mantiene, lo captura y lo mantiene. Es como el efecto de los vidrios en un invernadero. Los vidrios permiten el paso de la luz solar, no la absorben, pero la luz infrarroja es retenida por los vidrios. Sí, el vidrio es permeable a la luz solar, pero es impermeable a la luz infrarroja. Entonces, ese calor infrarrojo es retenido entre un invernadero. Igualmente, el calor infrarrojo es retenido en la atmósfera por el CO2. Y cuanto más CO2 hay, más lo retiene. Entonces, por una parte tenemos el problema de que la atmósfera se está calentando progresivamente con el aumento de CO2. Y por otra, ese CO2 se disuelve en agua. Y al disolverse en agua, me produce ácido carbónico. Normalmente el mar es una solución tampón y me debería mantener el pH sin variar, igual que vimos que aquí esta solución, a la solución de ácido láctico, yo le agregué bicarbonato de potasio y mantuve el pH, aunque le agregué una cantidad de ácido, le agregué más ácido láctico a la solución, yo logré mantener el pH, porque el tampón me absorbió los iones de hidrógeno y me los transformó en ácido láctico sin disociar. Y de esa manera me mantiene el pH. Pero cuando la cantidad de ácido láctico que yo agrego es muy grande, rompo el equilibrio del tampón y ya entonces el pH empieza a disminuir. Lo mismo está sucediendo en el mar. La solución tamponada del agua de mar tiene un límite. Cuando ya rompo ese límite porque le agrego tanto CO2, tanto ácido carbónico, que ya no lo puede retener, no lo puede seguir descomponiendo el ácido y empieza a bajar el pH. Y ese es el temor, esa es la acidificación oceánica que de nuevo va a ocurrir cuando rompo la posibilidad tamponada de la solución de agua de mar.
Entonces, el aumento de CO2 está causando dos males, el calentamiento por una parte y la acidificación oceánica por otra. ¿Se entendió esta parte? Vean el pH, la sangre arterial tiene pH 7,4 y la sangre venosa 7,35. Fíjense que apenas 5 centésimas se me altera el pH de la sangre porque el CO2 de las células pasa a la sangre venosa. Cuando la sangre arterial llega a la célula, libera el oxígeno y absorbe el CO2. Ese CO2 en parte se me va a transformar en ácido carbónico y me baja un poquito el pH. El líquido intersticial, evidentemente, es lo mismo que la sangre venosa, 7,35. El líquido intracelular está entre 6 y 7,4. La orina, entre 4,5 y 8. El ácido clorhídrico del estómago, entre 3,5 y 4. Y el pH estomacal de un pez es 2. Hay peces que el pH es tan bajo que no requieren enzimas para descomponer el pescado que se han comido. O sea, el estómago de algunos peces es tan ácido que no hace falta que tengan enzimas digestivas para descomponer las proteínas de los animales que han ingerido, ¿no? Entonces, existen tampones de gran importancia en el organismo: el tampón bicarbonato, el tampón fosfato, el tampón hemoglobina. La hemoglobina puede combinarse con el oxígeno. Ella puede descombinarse con el oxígeno y descombinarse con el hidrógeno también. Algunos aminoácidos y las proteínas también funcionan como tampones porque ellas pueden absorber cargas. Y el aminoácido tiene una característica que se llaman anfotéricos, porque pueden tener carga positiva, carga negativa o neutra según el pH en el cual lo colocamos. No todos los aminoácidos, pero algunos lo vimos en la clase pasada que tienen exceso de carga, por ejemplo, exceso de aminas o exceso de carboxilo, y ese exceso pues me permite que el aminoácido puede estar cargado negativamente o positivamente según el pH en el cual lo mantengamos. Bueno, con esto terminamos esta parte de la clase. Vamos ahora a pasar a la parte de enzimas. Ok. Entonces, estos términos se los voy a poner como deber para que le pongan la definición al lado, ¿no? Vamos ahorita a ver que debería tener.
Ok, ¿se ve? Sí. Sí, profe. Las cintas son moléculas de proteína. Acuérdense que las proteínas son cadenas de aminoácidos. La vimos ayer, ¿no? La vimos el viernes pasado. Esas cadenas de aminoácidos tienen lo que se llama una estructura primaria. La cadena de aminoácidos, uno pegado al otro. Luego, esos aminoácidos empiezan a formar puentes de hidrógeno y se forma la estructura secundaria de la proteína. La proteína es una cuerda, pero que ella va a interactuar unos aminoácidos con otros y se va a enrollar, como le estamos viendo aquí, igual que se enrolla el ADN. Entonces, por puentes de hidrógeno, las proteínas empiezan a dar vueltas, se enrollan en algunos segmentos. Fíjense que la cinta, pongamos por ejemplo la cinta verde claro, como al comienzo tiene unos aminoácidos y luego va cambiando de estructura y tiene otra forma más adelante, ¿no? Entonces, esta proteína puede estar esa es la estructura secundaria, ¿no? Cuando la cuerda se enrolla. Luego tenemos la estructura terciaria, y cuando la cuerda empieza a dar vueltas en sí, o sea, ella va formando espiras, pero luego puede dar vueltas, y la estructura cuaternaria es cuando la enzima, para actuar, requiere de otras proteínas. Entonces, la hemoglobina, por ejemplo, tiene dos cadenas, la cadena A y la cadena B. Es ella en conjunto la que es eficiente, la que puede funcionar para transportar oxígeno o CO2. En este caso tenemos la triosa fosfato isomerasa. La triosa fosfato isomerasa dice conformación en forma de diagrama de cinta rodeada por el modelo de relleno de espacio de la proteína. Esta proteína es una enzima eficiente involucrada en el proceso de transformación de azúcares en energía en la célula, así que actúa a nivel de la mitocondria. Entonces, en alguna parte de esta molécula grande que tiene, vemos que tiene, ¿cuántas moléculas identificamos acá de proteínas distintas? La de color verde claro, color verde oscuro, color rojo, color azul y color azul claro. No, perdón, la del azul, lo que pasa es que cambia porque se esconde, pero tenemos entonces verde claro, verde oscuro, o bueno, verde limón, verde lima, marrón, rojo y azul. Son 4 proteínas distintas que en formación conjunta de la estructura cuaternaria me constituye la enzima. Vamos ahora a ver otra. Ok, aquí vemos otra enzima, un diagrama en forma de dibujo. Dice diagrama de cinta que representa la estructura de la anhidrasa carbónica de tipo 2. La esfera gris representa el cofactor zinc, situado en el centro activo. Entonces, la estructura cuaternaria de esta molécula contempla que hay un conjunto de enzimas, un conjunto de proteínas que constituyen la enzima. Además tiene un cofactor. Los cofactores son elementos no carbónicos, o sea, como en este caso el átomo de zinc. En el caso de la hemoglobina, ¿cuál es el cofactor? ¿Qué átomo mineral lleva la hemoglobina para funcionar? Hemo. ¿Ah? El grupo hemo, ajá, pero ¿qué metal es el grupo hemo? Hierro. El hierro, correcto. ¿Y la hemocianina en el caso de los crustáceos y los moluscos? ¿Es verde? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No te entendí, Adrián. Repita la pregunta que... En el caso de los moluscos, las almejas, los calamares, los pulpos y los crustáceos, las langostas, los camarones, ellos tienen hemocianina, no tienen hemoglobina. En el caso de ellos, la sangre no es roja, sino es verde. ¿Qué metal se pone verde cuando se oxida? Miren la Estatua de la Libertad a la entrada de Nueva York, en los Estados Unidos. ¿De qué color es la Estatua de la Libertad?
Como verde. Es verde, exactamente. Igual que la hemocianina de los crustáceos. ¿Qué metal le da ese color? Los agarré con esa pregunta. No, el cobre no se pone verdoso. ¿Cuál? No, el cobre no. El cobre. Es el cobre, el Wonderberg. La Estatua de la Libertad está cubierta de láminas de cobre y por el mar ese cobre se oxida y le da el color verde a la Estatua de la Libertad. Entonces la hemocianina tiene como cofactor el cobre. Bien, entonces vamos a ver cómo funcionan las enzimas. Tenemos un centro activo, que en el caso de la molécula de anhidrasa carbónica, el centro activo era el átomo de zinc, pero el átomo de zinc está unido a una molécula. Entonces, en el centro activo va a entrar, ¿quién? En el caso de la anhidrasa carbónica, ¿a qué molécula nos estamos refiriendo como producto? Carbónico. ¿A qué hace referencia eso? Carbono. Al carbono, al CO2. Entonces, anhidrasa significa que le quita qué elemento. An significa que quita. Hidrasa, que quita qué. ¿Qué elemento químico empieza su nombre con hidro? Hidrógeno. El hidrógeno. Entonces, anhidrasa carbónica es la molécula, la enzima, que descompone el ácido carbónico en CO2 y hidrógeno. El nombre te lo está diciendo, ¿ah? Anhidrasa elimina el hidrógeno del ácido carbónico. Ok, entonces, ¿y eso dónde ocurre? En el centro activo. Entonces, el centro activo me va a recibir el ácido tierra. Cada vez que pasa alguien, se arma el escándalo. Entonces, en el centro activo se va a recibir el ácido carbónico y la molécula me va a facilitar que se descomponga en CO2 e hidrógeno. Bien, entonces ahora vamos a ver un esquema del funcionamiento. Déjame guardar la perra y trancar la puerta. Ven. Entonces tenemos el centro activo. Hay un sustrato, fíjense que como el sustrato está unido, son una molécula en forma triangular y una molécula en forma de círculo, semicírculo, ¿no? Entonces, el centro activo calza exactamente la forma de la molécula como calzaría el ácido carbónico en el centro activo de la anhidrasa carbónica y la enzima lo que va a hacer es que debilita el enlace entre el semicírculo y el triángulo y va a permitir que el producto se descomponga y luego el producto sale del centro activo. Entonces, esto toma un tiempo, o sea, desde que el producto se pega, se transforma y sale, pasa tiempo. Eso lo vamos a ver que forma parte de la cinética enzimática, que es el tema que vamos a ver seguidamente. Aquí vemos, no, esto no es lo que me interesaba ver. Ok, aquí vemos la estructura química del pirofosfato de tiamina en amarillo y de la enzima transcetolasa. El sustrato en negro es la celulosa 5-fosfato. Entonces, yo tengo que la enzima me está, fíjate lo grande que es la enzima, ¿no? Es como si tuviéramos una casa completa, un edificio, y el centro activo está en la puerta del edificio. El resto de la estructura no participa en la reacción. Eso es lo curioso de las enzimas, ¿no? Pero si tú
la puerta la alteras, la puerta de la enzima la alteras, como se alterara la puerta del edificio, entonces ya no puede pasar el producto no puede pasar por la puerta y la enzima deja de funcionar. Eso ocurre cuando cambias el pH. Entonces, la enzima pepsina que tenemos en el estómago, o la tripsina, ya va, un segundo que llegó alguien afuera. Bueno, entonces volvemos para que tengan una idea. Aquí tenemos esta molécula que me va a transformar el sustrato en negro, se me va, o sea, la celulosa 5-fosfato se me va a transformar en pirofosfato de tiamina, en amarillo, se me va a desprender, ¿no? Entonces, el sustrato tiene que entrar en el centro activo. El centro activo lo calza, vimos antes como la figurita, me lo descompone y me separa entonces los productos que me está formando, o me forma el producto, también puede ser a la inversa, ¿no? Donde yo tengo una molécula, dos moléculas se me unen en el centro activo y quedan unidas por producto de la reacción enzimática. Pero lo que quería indicar es, si yo altero las condiciones, ya sea por la temperatura, si la temperatura no es adecuada, si el pH no es adecuado, las enzimas son altísimamente sensibles al pH, porque ellas pueden adquirir carga o perder carga según el pH. Y al adquirir carga se me altera la estructura de la enzima. Entonces la puerta, como les decía, el edificio tiene el centro activo en la puerta. Si yo altero la forma del edificio, la puerta se me altera y los productos, los reactivos no van a entrar. Entonces, por eso, por ejemplo, la tripsina del estómago funciona a un pH muy bajo, un pH 3,5, 4, porque su estructura ella es liberada por las células que están en la pared estomacal. Funciona a un pH muy básico, muy ácido, 3,5 a 4, y a una temperatura de 37 grados. Si yo altero esas temperaturas, la tripsina deja de funcionar. Entonces vemos que los factores que condicionan, que me alteran la forma de las enzimas, también me condicionan su actividad. ¿Qué son las coenzimas? Hasta ahora habíamos visto los cofactores, como el ion hierro, en el caso de la hemoglobina, el ion zinc, en la hidrasa carbónica. Las coenzimas son sustancias que también son requeridas por la enzima para activarse. En el caso de las vitaminas, son coenzimas.
Ellas son indispensables para que las enzimas trabajen. Así como tenemos cofactores que son inorgánicos, las coenzimas son orgánicas, pero no son de naturaleza nitrogenada necesariamente. Pero las vitaminas permiten que las enzimas funcionen. Si no hay vitaminas, no funcionan las enzimas. Ok. Vamos entonces a... Entonces ya vimos lo que es... Ah, ok, me faltó esto. No, me faltó esto. Esto lo vamos a ver ahorita. Entonces yo tengo que en las reacciones, tengo la enzima más el sustrato, se me forma el complejo enzima-sustrato y luego enzima más producto. Esto es el proceso normal. Pero esto lo vamos a ver ahorita también. Esta es la parte que me interesa, ¿no? Entonces, normalmente tengo entonces la enzima sustrato, el sitio activo, el sustrato entra en el sitio activo, se transforma y se dan los productos. Pero cuando tengo que un inhibidor es una sustancia que compite por el centro activo y me lo ocupa. Y como el proceso no es normal, la enzima queda permanentemente inhibida. Entonces, fíjense que aquí el centro activo está ocupado por un inhibidor y el producto, el sustrato, no puede ingresar porque está ocupado. Entonces, esto se llama inhibición competitiva, pero puede haber, ¿cómo se llama la otra? A ver. Ya. Yo puedo tener que el inhibidor me actúa a otro nivel, no en el centro activo, sino en un centro distinto del activo. La presencia del inhibidor me cambia la estructura de la molécula y hace que el centro activo, ya la puerta, como es la puerta, se me altera, no puede entrar el producto. No puede entrar el reactivo, el sustrato, perdón. Entonces, eso se llama una inhibición alostérica. Alo significa a distancia. Entonces, yo puedo tener un inhibidor directo que me entra al centro activo o un inhibidor indirecto que se llama la inhibición alostérica, donde tengo el inhibidor, entonces me entra en otro sitio, pero igual me altera el producto. O sea, me impide que el sustrato ingrese al centro activo. Algunas veces el propio sustrato actúa como inhibidor alostérico. Esto tiene función, piensen qué sentido tiene esto, ¿no? Del que el propio sustrato actúe como inhibidor alostérico. Cuando yo tengo una reacción enzimática que está procediendo a cierta velocidad, los productos se están produciendo y el sustrato se me está transformando. Pero, ¿qué pasa si ahora los productos no se consumen? Empiezan a acumularse y eso me causa una perturbación a nivel de la célula. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Que la máquina pare. Entonces, ¿cómo paramos la máquina? Una manera de pararlo es que el sustrato que se está acumulando, porque ya no se están acumulando los productos, como los productos, el mismo sustrato me actúa como inhibidor alostérico, hace que la molécula se transforme y deja de recibir más sustrato, es decir, que ya deja de producir los productos mientras persista esta alta concentración de sustrato sin transformar. Entonces, la inhibición alostérica tiene sentido evolutivo, porque tenemos una reacción que está procediendo y de repente, por alguna causa, los productos de esa reacción ya no se están usando. Entonces, la enzima debería de trabajar y la manera como se para es que el mismo sustrato actúa como inhibidor alostérico.
Leemos acá, dice, la coenzima ácido fólico. ¿Cuándo se usa? ¿A quién se le recomienda el ácido fólico, Fátima? ¿En qué momento las mujeres requieren consumir ácido fólico? Cuando están embarazadas. Correcto. ¿Qué más le dan cuando la mujer está embarazada? ¿Qué otras cosas le dan? Para asegurar que el feto se forme normalmente. Hierro, creo. Hierro, ajá. ¿Qué más? El niño está formando huesos, por lo tanto tenemos que darle Calcio. calcio, y el hueso no es solamente carbonato de calcio, también fosfato de calcio, ¿eh? Entonces hay que darle fósforo. Entonces, el calcibón es una de las medicinas que se le dan a las damas embarazadas durante la gestación. Igualmente el ácido fólico. Entonces, dice, la coenzima ácido fólico, eso significa que el ácido fólico va a actuar a nivel enzimático para que la enzima esté activa. Y el fármaco anticancerígeno metotrexato, que vemos a la derecha. Entonces dice, la estructura y el fármaco tienen estructuras similares. Como resultado, el metotrexato es un inhibidor competitivo de muchas enzimas que utilizan folato, o sea, ácido fólico, o la sal del ácido fólico en este caso, ¿no? Entonces, estos son algunas maneras como los oncólogos, los médicos que tratan los pacientes con cáncer, tratan de inhibir el crecimiento de las células cancerosas, usando inhibidores competitivos del ácido fólico. Entonces competiría con todas aquellas enzimas que requieren ácido fólico para estar activas, porque metotrexato se une al centro activo de la enzima y no permite que la enzima esté activa. Entonces es una manera de combatir el cáncer. Ok. Bueno, estos son ejemplos que tiene la enciclopedia Wikipedia que bien, entonces paramos de compartir. Ojalá se leyeran el capítulo completo de enzimas de Wikipedia o en los libros que les he recomendado. Yo les he mandado las direcciones de los libros. Dime, Fátima. Sí, Sí, ¿han bajado algunos libros? ¿Han bajado algunos libros? sí. Ok. Bien, entonces vamos ahora a compartir la parte de cinética enzimática. A ver dónde la tengo. No, esta no es, así que lo borro. Ok, entonces dice, la cinética enzimática o cinética enzimática, la velocidad de una reacción natural puede ser muy lenta, pero si es catalizada, su velocidad puede aumentar considerablemente. El cambio de energía libre no se altera, solamente la velocidad a la que ocurre la reacción. Pero aquí tenemos un concepto que no hemos discutido, que es energía libre. Cuando yo tengo esta molécula C6H12O6, ¿cuál es esta molécula? ¿Cómo se llama esa molécula? Que tiene 6 carbonos, se forma Glucosa. 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 Ok, la glucosa más oxígeno me da, ¿qué me da? CO2 más H2O más energía. Ok, entonces la energía que me libera se llama energía libre. Entonces, energía libre es la energía que me producen las reacciones químicas
producto de la descomposición de algo, ¿no? En este caso, producto de la oxidación. No toda la energía libre es utilizable porque parte se me transforma, parte de la... se transforma en calor. Y ese calor se llama entropía. Ok, la energía libre se llama energía libre de Gibbs y vemos aquí que el cambio de energía libre es igual al cambio de entalpía, que es la cantidad de energía que tienen los compuestos, menos la temperatura en grados Kelvin por el cambio en entropía. Entonces vemos que la energía libre no es utilizable completamente, o sea, es la energía contenida en los compuestos menos la temperatura multiplicada por el cambio de entropía. Entonces, esta es la energía libre, la energía que está disponible para hacer trabajo. En este caso, la molécula de glucosa se descompone y ¿en qué moléculas se transforma para hacer trabajo dentro del cuerpo humano o dentro del cuerpo de los organismos vivos? Esta energía libre de la glucosa produce ¿qué? ATP. Produce ATP y ese ATP pues lo usamos para movimiento muscular, movimiento de las bombas de sodio y potasio, para todos los procesos que impliquen cambios energéticos dentro del cuerpo, vamos a usar ATP. Entonces, bien. Entonces, para que una molécula, cualquier sustancia reaccione, para que la glucosa inicie su descomposición, ella va a formar primero dos triosas en el ciclo de Krebs.
y se va a ir descomponiendo progresivamente. Entonces, yo tengo un estado inicial y un estado final. La diferencia del estado inicial al estado final me da la cantidad de energía libre que es liberada y que es utilizable. ¿Ah? No solamente que es liberada, sino que es utilizable. Entonces, ¿cómo logro que esta molécula de glucosa reaccione? Entonces, a ella le pegan un ATP y la vuelven inestable. Entonces, estado de transición del complejo activado entre la glucosa y el ATP. Entonces, esta reacción EA de la reacción no catalizada en la dirección de avance, EA de la reacción catalizada por enzimas en la dirección de avance. Fíjense cómo que para que la molécula de glucosa espontáneamente, sin enzimas, funcionara, tiene que adquirir un ATP y alcanzar un estado mucho más alto de activación para poder descomponerse. Mientras que cuando tiene una energía, hay enzimas de por medio, la cantidad de energía que hace falta para activarla es mucho menor. Entonces, este es el papel de las enzimas, catalizar las reacciones. Ellas mismas no se transforman en la reacción como todos los catalizadores lo hacen igual. Ellos participan en la reacción solamente acelerando velocidades, disminuyendo la energía de activación que requieren los productos para transformarse. Y luego los productos son la glucosa 6-fosfato, que va a iniciar el proceso de descomposición de la glucosa. Entonces, vemos que esta reacción de la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato, ¿de dónde sale el fosfato? Fíjense que lo que se le pega a la glucosa es un fósforo. ¿De dónde viene ese fósforo? Del ATP que se transforma en ADP, ¿verdad? Lo están viendo aquí. Glucosa más ATP me da glucosa 6-fosfato más ADP. ¿Dónde le pegó el fosfato? En el carbono 6. Esto se entiende, ¿verdad? No tiene mayor... Aquí el ATP tiene 3 bolitas, aquí tiene 2 nada más, porque en una de las bolitas se le pegó a la glucosa. Y esta reacción, pues, implicó una pérdida de energía. Hubo que gastar energía para llevarla, ¿no? Para que procediera la reacción. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos lo que se llama la curva de saturación de una enzima, donde se muestra la relación entre la concentración de sustrato y la velocidad de reacción? Aquí tengo concentración de sustrato puesta en milimoles, milimolar. Aquí tengo la velocidad de reacción. Vemos cómo a medida que la concentración de sustrato va aumentando, la velocidad va aumentando, ¿no? Aumenta la concentración, aumenta la velocidad. Pero llega un momento en... ¿Por qué se aplana la curva? ¿Qué pasa con la enzima? ¿Qué pasa con los centros activos de la enzima? Yo les decía que entre que el sustrato entra en la enzima y se transforma, pasa un tiempo. Entonces, durante ese tiempo, la enzima está ocupada con su centro activo relleno por el sustrato, transformándose en producto y no puede seguir actuando. Entonces, ¿por qué me crece linealmente en esta fase de la curva? ¿Y por qué se me aplana luego la curva? ¿Qué pasa con la cantidad de centros activos? Alcanzan los centros activos hasta este punto, ¿verdad? Y luego llega un momento en que la cantidad de sustrato es tan grande que no pueden reaccionar simultáneamente, sino que tienen que esperar una molécula a entrar al centro activo cuando ese centro activo queda libre porque otra molécula que lo está ocupando sale de él. Entonces, esto provoca que las moléculas de enzima llega un momento en que todos los centros activos están saturados y por más que yo agrego más sustrato, no puedo acelerar la velocidad de reacción. Porque simplemente tengo que esperar que la molécula, los centros activos se desocupen para poder meter más sustrato y llega un momento en que por más que yo ponga más sustrato, ya la velocidad no aumenta y eso se llama la velocidad máxima. Ahora, la constante de Michaelis-Menten no mide la velocidad máxima porque es muy difícil de alcanzar. Lo que mide es la mitad de la velocidad máxima.
Y este es uno de los elementos que vamos a usar en la próxima clase para ver cómo calculamos la velocidad máxima usando una reacción de catálisis enzimática como es la descomposición del peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, en presencia de catalasa que está en la sangre. Así que nos vemos el día viernes para continuar con esta clase y terminarla. Y es posible que entonces empecemos con la clase, si nos da tiempo, porque me interesa que ustedes dominen este aspecto de la cinética enzimática, y vamos a hacer unos ejercicios en Excel. Creo que ya Wandenberg lo hizo, porque formaba parte de la materia de investigación aplicada de diseño experimental, que se trabajó con estos datos de enzima, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta que podamos resolver? Bueno, va a haber muchas, realmente. Nada. Bien, entonces nos vemos el día viernes. Yo les voy a pasar una lista de temas para que los preparen, me pongan las definiciones y los estudien para poder dominar mejor este tema. Bien, entonces nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, Violeta.